Entras al supermercado y hay un yogur que dice sin azúcares añadidos en letras enormes. Al lado hay una bebida que dice sin calorías con un diseño totalmente atractivo a la vista. Y cuando te diriges a la sección de repostería hay unas galletas aptas para diabéticos con un montón de etiquetas verdes. Todos estos productos llevan edulcorantes, sacarina, aspartamo, sucralosa y stevia. Y la gente piensa que como no tienen azúcar, entonces por ende son sanos, no tienen efectos adversos, no engordan y que los pueden comer sin mesura alguna. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? No es que vaya a decirte que todos son efectos negativos, porque no es tan dramático, pero hay algo que nadie te cuenta. Hay algo que tiene que ver con billones de bacterias que habitan en tu intestino, porque los edulcorantes, al contrario de lo que la gente piensa, no pasan ese tracto como si fuera agua, no pasan desapercibidos, sino que en algunas personas pueden alterar esa microbiota intestinal y esa alteración puede generar cambios en tu metabolismo, pueden generar cambios en la tolerancia a la glucosa e incluso pueden generar cambios en cómo nuestro cuerpo responde al azúcar. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el primer punto del video. ¿Qué son los edulcorantes y por qué los consumimos tanto? Empecemos por lo básico. Los edulcorantes son sustancias que aportan dulzor sin aportar casi calorías. Y estos, según en este criterio de aporte de calorías, se pueden clasificar en dos tipos. Los no calóricos, que dentro de estos se encuentra la sacarina, la sucralosa, el aspartamo y la stevia, y los polioles o alcoholes de azúcar, como el xilitol, el sorbitol y el maltitol. Y la industria los usa tanto porque desde hace décadas se ha relacionado el azúcar con que es malo, con que da diabetes y con que engorda. Y esto en parte es cierto, porque el exceso de azúcar libre, y hay que hacer hincapié en esto, está relacionado con la diabetes tipo 2, con las enfermedades cardiovasculares y con la obesidad. Por eso los gobiernos tienen impuestos en el azúcar y las empresas han buscado alternativas. El resultado es que los edulcorantes se vean presentes en casi todo lo que consumimos. Refrescos, lácteos, pastillas, medicamentos, salsas e incluso en la misma crema dental. Y aunque el consumo de edulcorantes parezca una solución perfecta, aportar dulzor sin aportar casi calorías o aportar una baja cantidad de ellas, no es tan fácil los efectos que genera en nuestro cuerpo como un simple balance entre calorías que entran y calorías que salen. Teniendo en cuenta esto, vamos con el segundo punto, la guerra en tu intestino. Y aquí viene lo más fascinante y a la vez lo más preocupante. Pero para entender ello debes entender antes que en tu intestino se albergan millones de microorganismos, millones de ellos. Y prácticamente esto es a lo que se le llama microbiota intestinal, dentro de los cuales lo más predominante que hay en tu intestino que compone esa microbiota son bacterias. Pero esas bacterias no son pasivas, sino que esas bacterias influyen en tu metabolismo, en tu estado de ánimo y también en tu sistema inmune. Pues bien, en algunos estudios, tanto en animales como en humanos, se ha visto que el consumo de estos edulcorantes altera la composición de esa microbiota intestinal. Pero no todos los edulcorantes actúan por igual, sino que algunos parecen tener efectos más notorios que otros. Por ejemplo, se ha observado que el consumo de sacarina y sucralosa durante 1 o 2 semanas cambia la composición de esas bacterias intestinales. Y no solo eso, sino que en algunas de esas personas también se mostró que ese consumo de los edulcorantes también mostró una alteración de la tolerancia a la glucosa. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto no le pasa a todo el mundo. La respuesta de los edulcorantes es personalizada. No es que tú, por consumir sucralosa, entonces vas a cambiar tu microbiota intestinal en 2 semanas y además te vas a volver más sensible a la glucosa. Sino que depende de tu microbiota base, depende de cada persona y por ende también varía los resultados que pueden obtener en distintos estudios, porque la microbiota va cambiando dependiendo de la persona a la que se esté evaluando. Y con respecto a la stevia y el aspartamo, se ha estudiado y se ha visto, se ha observado también cambios en la microbiota intestinal. No obstante, los resultados en los hallazgos son mucho menos consistentes. Pasando al bloque 3, vamos a hablar del cerebro, las hormonas y el metabolismo. Pero la historia no acaba en el intestino, porque los edulcorantes también pueden engañar a tu cerebro. Cuando consumes algo dulce, usualmente tu cerebro lo relaciona con la llegada de calorías, con la llegada de energía. Pero como acabamos de ver, los edulcorantes cumplen ese primer requisito del sabor dulce, pero además de ello, no vienen con calorías.
entonces tu cerebro se confunde y esa desconexión entre dulzor y energía podría alterar los mecanismos de saciar, haciendo que a largo plazo incluso pueda aumentar tu apetito. Además, los edulcorantes también pueden influir en las hormonas intestinales. En teoría, por ese sabor dulce, los edulcorantes pueden activar receptores que se encuentran en el intestino y asimismo estimular la liberación de hormonas como lo es GLP-1, que regula el apetito y la insulina. Pero sobre este punto se necesita mucha mayor evidencia. Solamente es un punto a tener en cuenta. Pasando con el siguiente punto es mencionar si son seguros. Después de todo esto, la pregunta del millón es si los edulcorantes son seguros. Y para esto, la FDA de Estados Unidos y la EFSA de Europa han establecido una ingesta diaria admisible. Pero la seguridad tradicional se ha basado en estudios de toxicidad clásica, ver que los edulcorantes no causan cáncer y que tampoco causan daños orgánicos en las dosis que son recomendadas. Lo que está haciendo la ciencia ahora es ver efectos mucho más sutiles, ver los posibles cambios en la microbiota que pueden haber, los posibles cambios en el metabolismo y los posibles cambios en esa tolerancia a la glucosa. Y sobre estos puntos la evidencia es mucho más reciente, además de que no hay un consenso. Algunos estudios reportan efectos negativos y otros no, además de que se realizan principalmente en un periodo corto, en un periodo de 1 o 2 semanas y con muestras pequeñas. Por eso falta seguir investigando sobre los efectos que pueden llegar a tener los edulcorantes, especialmente a largo plazo. Pero de ningún modo son la solución milagrosa que toda la gente, que todo el mundo nos ha vendido. Y por último, quiero mencionar el mensaje para llevar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Botamos los edulcorantes a la basura o los seguimos consumiendo, los seguimos tomando como si nada? La respuesta, como en todo, es un término medio. Los edulcorantes no son intrínsecamente malos, no son de por sí malos. Depende de la persona a quien le preguntes. Para una persona que consume de por sí mucho azúcar, que consume muchos zumos, muchas galletas, muchos productos ultraprocesados, entonces disminuir las calorías y disminuir ese azúcar libre es beneficioso. Pero si esperas que hacer ese cambio de azúcar a edulcorantes de repente baje tu peso, o sea, una estrategia para disminuir tu peso corporal y además para mejorar tu salud metabólica, no hay efectos que te aseguren eso a largo plazo. Y al contrario, en algunas personas puede ser contraproducente y puede generar efectos indeseados cuando se trata a la microbiota y también cuando se trata a la tolerancia de la glucosa. Además de que no todos los edulcorantes son iguales. Los polioles como el xilitol parecen mostrar un perfil más favorable cuando se habla de microbiota, en contraparte de los artificiales como la sacarina y la sucralosa, que son los que más controversia generan. Y el stevia y el aspartamo se encuentran en un punto intermedio. Lo que te debe quedar claro es que el efecto es personal y es único, porque tu microbiota no es igual a la de tu amigo. Y probablemente si a tu amigo le sentó mal algo y le afectó, no significa que a ti también te vaya a afectar del mismo modo. Así que hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado. Comparte el video si te gustó, te leo en los comentarios si tienes alguna sugerencia para mejorar o algún tema que en un futuro quieres que trate. Comparte el canal, comparte el video, dale like por supuesto y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.